Not yet verified, the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. World War II was a war of necessity, but if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. La posibilidad de una invasión en Ucrania continúa siendo el centro de atención de la política internacional. En este momento, los esfuerzos diplomáticos se multiplican para evitar una guerra en la que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Ucrania, ni toda Europa dice estar interesados. Sin embargo, el anuncio de un ataque inminente ruso ha sido la constante en lo que va del año 2022. Bienvenidos al episodio 18 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos encontramos para esta segunda parte de la situación en Ucrania. Y vamos a ver los desarrollos actuales, pero sobre todo centrándonos en las movidas diplomáticas para una posible solución pacífica a este conflicto, en este juego de alianzas, intereses y la disputa por el poder global. Pero también vamos a hacer un balance muy breve sobre los diferentes actores y quienes van ganando en medio de esta crisis. Así comenzamos este episodio. Time to avoid a catastrophe for Russia, a catastrophe for Ukraine and for the world. And that is that if Russia were so mad as to invade, I don't think people should imagine that this will be a brief business. This will be a bloody and protracted conflict in which I'm afraid that there will be many casualties, and including many Russian casualties. Las semanas que llevamos de este mes de febrero nos han mostrado que la situación en Ucrania es bastante tensa. Los movimientos de tropas rusas alrededor de Ucrania, los ejercicios militares que se han venido realizando principalmente en Crimea, en la frontera ruso-ucraniana, en el país vecino de Bielorrusia, pues nos muestra que hay una intención clara de Rusia de atacar. Pero hay algo que yo quiero que entiendan y que es muy importante, es cómo posicionamos el papel de la guerra o la amenaza de la guerra dentro de toda una estrategia política. Hace unos siglos nos contaba el famoso general prusiano una frase que se ha vuelto muy famosa, que puede ser un poco trillada, y es que la guerra es la política por otros medios. Es decir, la guerra o la amenaza de la guerra tiene unos objetivos políticos que se centran dentro de una gran estrategia que hace que no nos centremos en un momento particular, sino que lo entendamos dentro de una lógica mucho más amplia en el largo plazo. Y que todo lo que está ocurriendo en Ucrania, que estos movimientos de tropas, que la posibilidad de que haya un ataque o no, está centrada dentro de una estrategia política rusa mucho más amplia, y que nosotros hemos visto que Rusia se ha convertido en un actor clave en muchas de las situaciones de conflicto que hoy en día nos vamos a encontrar. Por otro lado, nosotros encontramos es cómo desactivamos ese tipo de estrategia. Y aquí vamos a hablar de un concepto que es la disuasión, que muchas veces está asociado con la fuerza y la amenaza de la fuerza y revelar los planes del enemigo. Por ejemplo, el Reino Unido recientemente reveló el plan que tiene Rusia para atacar Kiev desde diferentes puntos, y es haciendo público ese tipo de información, busca como disuadir y decir: ya conocemos sus planes, por favor, no es necesario que ustedes ataquen porque ya sabemos qué es lo que van a hacer. Y en ese modo es como tratar de cambiarle el panorama a los rusos y decirles su estrategia pues no les va a funcionar si se deciden. Pero también están haciendo otras advertencias de señalar a Rusia dentro de la comunidad internacional como un actor agresivo, donde en cierto modo se hace una especie de diplomacia pública, haciendo anuncios como el retiro de ciudadanos y diplomáticos, decirle lo que hicieron países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur, muchos países europeos, decirle a sus ciudadanos: miren, la situación es supremamente seria y necesitamos que todos esos ciudadanos extranjeros se retiren. Pero en cierto modo eso va a señalar es que a causa de la amenaza rusa que existe hoy en Ucrania,
el mundo no es seguro para diferentes ciudadanos. Y esa es una estrategia de mostrar a Rusia como alguien que posiblemente no está jugando limpio, que está violando las normas internacionales y que en esta guerra, la guerra no está justificada. Y esto es una parte interesante, que es lo que nosotros podemos llamar una guerra justa o una guerra injusta, digamos, dentro del escenario de la normativa internacional, del derecho internacional de la guerra, pues más o menos la guerra está prohibida. Y que un país ataque a otro, pues está supremamente mal visto y casi que todo el mundo está en la obligación de atacar a ese país agresor. Y eso es un poco lo que se quiere presentar de esta manera, que las razones que tendría Rusia para atacar no son válidas. Y de hecho, parte de lo que se viene señalando es que Rusia está creando una especie de ataque de falsa bandera en estas semanas de febrero, que lo que quiere decir es, palabras más, palabras menos, que Rusia estaría planeando un autoataque, un sabotaje, un posible ataque a los separatistas rusos que están en el este de Ucrania. De hecho, se ha encontrado que en estos días hubo nuevamente enfrentamientos entre el ejército ucraniano y los separatistas, donde incluso hubo una especie de bombardeo donde salió afectada una escuela. Entonces, como que hay pequeñas excusas que está buscando Rusia para atacar y para decir que su guerra y su intervención es justa, que está respondiendo a un objetivo político. ¿Que cuál puede ser? Por ejemplo, defender a los ciudadanos rusoparlantes o de simpatía rusa que se encuentran en Ucrania y que por eso su invasión está justificada. Esa puede ser una de las razones que Rusia puede esgrimir. Sin embargo, dado que la guerra no está bien vista y que todo el mundo se centra en que Rusia no ataque, Rusia no ataque, Rusia no ataque, pues ha llevado también a un cambio del discurso donde se habla de que todos queremos la paz y que todos pues necesitamos en cierto modo entendernos, pero la amenaza de la guerra como una herramienta política está ahí presente y Rusia y el presidente Vladimir Putin ha estado jugando con eso dentro de esa gran estrategia que tiene para Rusia en su gobierno, y ha anunciado recientemente entre el 15 y el 16 de febrero pues que las tropas rusas se van a retirar porque Rusia pues no es un agresor, no es un país que quiera romper las normas internacionales, simplemente está buscando defender sus intereses, defender su seguridad, porque eso es una causa justa y un derecho de todos los países. Entonces, que sus demandas están justificadas, que solamente está buscando protegerse de la expansión de la OTAN, que era algo que nosotros veíamos en el episodio anterior, toda esta relación entre Ucrania, las zonas de influencia, el dilema de seguridad, de cómo Rusia ve la expansión de la OTAN como amenazante. Entonces, que todas sus acciones están justificadas dentro de su preparación de la seguridad, pero que tiene una muy buena voluntad de una salida pacífica a los conflictos. Entonces, la estrategia política se mueve dentro de las negociaciones que pueden darse dentro de la diplomacia o, por otro lado, las estrategias de la guerra o la amenaza de la guerra. Lo que podemos saber hasta ahora es que a pesar de los anuncios rusos de que se van a retirar tropas, pues parecen ser no muy confiables, que mientras se mueven y se retiran las tropas por un lado, hay movimientos en otro. Y entonces la situación de tensión se mantiene sobre la mesa. Este es más o menos ese panorama que podemos entender desde cómo juega la guerra dentro de esta situación de crisis, de cómo juega los intereses rusos y las preocupaciones rusas, que era también lo que yo les repito en el episodio anterior. Y así vamos finalizando este mes de febrero. Pero en este episodio vamos a centrarnos en cómo se está buscando, cómo la agenda diplomática y los intereses de cada país está tratando de llegar a una solución. Entonces así nos vamos a centrar en esas noticias que escuchamos todo este mes de febrero de las famosas giras diplomáticas. Estas giras diplomáticas buscan llevar la negociación en términos políticos, de entendimiento, de negociaciones, ¿sí? De ceder o de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y hay dos actores que me parecen a mí muy importantes, que es Francia y Alemania, que han estado tratando de hacer ese puente entre Rusia y los Estados Unidos para ver si pueden llegar
a un entendimiento sobre los diferentes compromisos que pueden haber en relación a Ucrania, porque Europa es un actor clave ahí y ha tratado de moverse y de meterse en la jugada que va a definir las acciones o la posible desarrollo de este conflicto. Y el primero de ellos es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Emmanuel Macron a inicios de febrero estuvo reunido con Vladimir Putin y se hizo muy famosa esa escena de la mesa, como separados el presidente Putin y Emmanuel Macron, teniendo su discusión, donde el resultado de la reunión fue, digamos, la voluntad, o que es el expresamiento de la voluntad del presidente Vladimir Putin de que él no quería atacar y de que él no quería llevar Europa a una guerra. Esto ganó cierto tiempo porque si bien no se logran compromisos, lo que se habla es que Rusia está imponiendo las condiciones sobre los demás países europeos. Sobre el balance, lo que Macron hizo fue ganar un poco de tiempo, digamos, a través de estas negociaciones para ver qué tipo de acuerdo se puede llegar o incluso de cómo es posible armar o preparar y disuadir en términos de balance de fuerzas un posible ataque ruso. El segundo actor que me parece aún más interesante es Olaf Scholz. Olaf Scholz es el canciller alemán que tiene una tarea supremamente difícil que es reemplazar a la alemana Angela Merkel. Él es el sucesor de Angela Merkel, una mujer que se destacó en la política internacional por llegar a consensos casi inesperados dentro de la Unión Europea, dentro de la agenda global, pero sobre todo él tiene ese desafío de balancear esa política alemana que se encuentra entre su alianza con los Estados Unidos, entre su rol como uno de los países más importantes de Europa y una relación que tiene muy pragmática con esos actores globales como Rusia y China, donde Alemania siempre ha tenido sus acuerdos con este tipo de actores que aparentemente no deberían participar dentro de ese escenario europeo. Es decir, contrasta el pragmatismo alemán con una posición de Francia, con incluso una posición que tiene el Reino Unido, que es mucho más hostil hacia ese tipo de actores. Este nuevo canciller, Olaf Scholz, estuvo a principios de febrero en los Estados Unidos y recientemente estuvo en Rusia. Y ser el reemplazo de Angela Merkel puede ser que le haya costado un poco. De hecho, después de su reunión en los Estados Unidos, digamos, hay un tema muy sensible. Y es que si bien se anunció un compromiso entre el presidente Joe Biden y Olaf Scholz de que son muy amigos y que Alemania es un gran socio de los Estados Unidos, hay un tema que siempre va a estar atravesando esa relación y es el gas. El famoso oleoducto llamado Nord Stream 2, que va a llevar gas desde Rusia hasta Europa, principalmente hacia Alemania, y donde aparentemente las amenazas del presidente Biden de decir de que ese oleoducto no va a funcionar si Rusia ataca como una forma de disuadir al enemigo, pues Alemania no parece pensar lo mismo. Incluso en la rueda de prensa posterior a la reunión, pues no dijo mucha cosa y pasó el tema por debajo, por decirlo así sencillamente, porque es un tema que Alemania sí considera muy importante y que también está dentro de la estrategia, porque una de las preocupaciones de Ucrania, el gas ruso pasa por Ucrania y Ucrania gana unas reservas y unos dineros y hay unos compromisos de que eso va a seguir pasando a pesar de que el oleoducto Nord Stream 2 entre a funcionamiento. Entonces, para Alemania es muy importante tener una buena relación con Rusia, pero también una relación buena con los Estados Unidos, y está tratando de balancear esas cosas, y eso hace que este personaje, Olaf Scholz, sea clave. Semanas después de estar en Estados Unidos, donde al parecer se notó como un poco tibio, su reunión con el presidente Vladimir Putin pudo ser un poco más próspera, en la medida de que en la rueda de prensa que hicieron los dos, pues el presidente Vladimir Putin fue mucho más abierto a decir que él no quiere una guerra en Europa, que él va a hacer, y posteriormente, digamos, como consecuencia de esa reunión, se hizo el anuncio de que se iban a retirar una serie de tropas rusas que, como hemos dicho hasta el momento, la OTAN ni la inteligencia de los Estados Unidos dicen eso es cierto, pero que podría decirse que fue un avance porque se mostró que Alemania tiene un poder en esta negociación y de que puede en cierto modo llegar a establecer una serie de acuerdos. Un tercer actor que nos va a parecer muy interesante es ese nuevo jugador del poder global que es China. China en este momento se encuentra en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ustedes saben que el tema del deporte
es muy interesante para mostrar la grandeza de un país y el éxito de todo este tipo de eventos, y que sean un éxito, muestran la grandeza de un país porque es como parte de abrir la ventana al mundo y de que se sienten dentro del escenario global y que muestren toda esa grandeza que tienen. Ya fue así los Juegos Olímpicos, fueron los Juegos de Invierno, pero también ocurre con los Mundiales de Fútbol, ¿sí? Y es algo que para China, que haya una guerra que quite la atención o que opaque sus Juegos Olímpicos, pues parece no gustarle mucho. Sin embargo, en la inauguración de estos Juegos Olímpicos de Invierno a inicios de febrero, en esa primera semana de febrero, se reunió Vladimir Putin con el presidente Xi Jinping y dieron una declaración bastante interesante, y es que no quieren que la OTAN se siga expandiendo. Es decir, ellos dos como jugadores internacionales están determinando quién puede o quién no puede unirse a un acuerdo militar, a una organización internacional, lo cual puede ser un poco preocupante en la medida de que, ¿bajo qué lógica China puede decirle a Ucrania que no se una a la OTAN? Sí, digamos, esto tiene que ver con el derecho de autodeterminación de cada país, de decir pues qué es lo que más le conviene y de qué alianzas quiere pertenecer y qué alianzas no. Y esto nos dice, y les contaba yo en el episodio anterior, de renovar esas zonas de influencia. Entonces, de reconocer que hay una zona de influencia Rusia y que no hay que meterse con ella, y que hay una zona de influencia estadounidense, europea, y que no hay que meterse con ella, y que también hay otra China. Y China está detrás de ese interés precisamente al ser ese tipo de declaraciones. Y en cierto modo va a apoyar esa especie de demandas rusas que tiene, que son bastante complejas y difíciles de comprender, pero que sobre todo llevan a un acuerdo que se ha planteado como la posible solución, que son los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron unos acuerdos que se dieron entre el año 2014 y su segunda versión en el año 2015, que buscó llevar a una especie de paz, a una especie de cese al fuego dentro de los separatistas en Ucrania, en la zona de Donbass, donde quedan las regiones de Lugansk y Donetsk, que están en control bajo los separatistas. En este se llegaba a una especie de acuerdo para decir que estas regiones iban a ser consideradas autónomas, que iban a tener unas elecciones. Sin embargo, hay una especie de debate sobre estos acuerdos de Minsk porque no sabemos cómo entenderlos. Pero ya vamos a ver esto más a profundidad. Hasta el momento, estos acuerdos se plantean como uno de los principales puntos de encuentro donde va a poder establecerse las negociaciones y donde Rusia centra parte de sus intereses. Esta serie de movimientos diplomáticos y de estos actores globales que tenemos ahí son los que van a buscar tratar de evitar que el conflicto se dé, y donde las negociaciones, ustedes miran, cada uno está intentando participar según sus intereses y cómo pueden llevar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Hay una frase muy famosa que dice que si usted no está sentado en la mesa es porque es parte del platillo. Y esto nos pone a centrarnos en que en toda esta crisis que hemos mencionado nos falta un actor clave, que es el mismo Ucrania. Y es qué está pasando en Ucrania, cómo Ucrania se ve afectada por todo lo que dice Estados Unidos, por lo que dice Rusia, por lo que dice China, por lo que dice Europa. Hay una realidad donde Ucrania tiene una agencia, es decir, tiene una capacidad de influir sobre este desarrollo del conflicto, y por ejemplo puede ser estableciendo acuerdos con Rusia, renunciando a su intención de hacer parte de la OTAN o separarse de la Unión Europea o hacer parte de todos estos movimientos diferentes. Sí, por ejemplo, cuando se creó el movimiento de los no alineados para mostrar que no había una serie de países que ni estaban ni con Rusia ni con los Estados Unidos. Es decir, ¿qué pasa con Ucrania y cómo las acciones que ocurren en Ucrania pueden influir en el desarrollo de este conflicto? Y es parte importante de lo que puede ocurrir, porque el entendimiento que se tenga sobre el conflicto desde Ucrania va a ser muy importante. En particular, toda esta situación ha llevado al presidente Volodymyr Zelensky, que es el nombre del presidente ucraniano, de tener unos esfuerzos por manejar la situación y sobre todo
tratar de hacer un llamado nacionalista. De hecho, recientemente se habló del Día de la Nacionalidad y que todos se van a unir alrededor de este conflicto. Ha tratado como de bajar la tensión y decir, la verdad es que la amenaza rusa no es tanto, nosotros aquí tenemos una vida normal, todo se está desarrollando de manera normal. Y si ustedes miran la prensa, algunas declaraciones que se dieron de ciudadanos que vivían en Ucrania, ya digamos en la prensa, sobre todo en Latinoamérica, que se entrevistó a personas que viven en Ucrania y decían, no, la vida está normal, aquí sigue todo como si nada, digamos, no hay un estado de guerra, ¿sí? Es parte porque, dice el presidente Zelensky, esta situación de conflicto afecta la economía ucraniana. Y eso es un problema porque esta situación de guerra, los negocios internacionales no se quieren, nos vemos afectados en las bolsas de valores, el intercambio comercial, pues es un problema. Pero también hay otra serie de medidas políticas porque, digamos, hay una visión de que lo ruso y la influencia rusa dentro de Ucrania es problemática y que, sobre todo para el presidente Zelensky, lo que representa la corrupción, lo que representa esos ricos y poderosos rusos que están dentro de la economía ucraniana y dentro de la política ucraniana, que son simpatizantes de Rusia, son parte del problema y de la situación de crisis que tiene Ucrania. Y él ha tenido una política que aparentemente va a sacarlos del escenario y del papel y del escenario político ucraniano como parte de esa renovación ucraniana, de la unión y de todo lo que va a ocurrir. Esto es una parte. Entonces, la primera respuesta que tenemos es un refuerzo del nacionalismo ucraniano, que sobre todo los pone más cerca de Europa que de Rusia. Y esto va a ser una primera reacción que va a ser muy interesante de cómo podemos llegar a un acuerdo. Por otro lado, estamos viendo en Ucrania algo que ha venido evolucionando, que ya pasaba desde el año 2014, que tiene que ver con el concepto de la guerra híbrida. Y es que la guerra hoy en día no solamente es de tanques, de soldados, de drones y demás, sino también tiene un escenario tecnológico, un escenario cibernético, y los ciberataques han sido característica de toda la relación entre Ucrania y Rusia. Desde el año 2014, cuando veíamos en el episodio anterior las protestas que se dieron, las elecciones presidenciales que siguieron, donde la influencia aparentemente rusa fue clave en tratar de influir en los resultados de las elecciones, pues ahora encontramos una serie de ataques y esta semana se presentó lo que es considerado el ataque más grande en contra de los sitios web, de los servicios de seguridad, del Ministerio de Defensa. Incluso parte del ejército fue afectado por una serie de ataques cibernéticos. Pero también eso había ocurrido en enero, donde las instituciones de gobierno ucranianas habían sido atacadas cibernéticamente. Y si bien no se puede señalar a Rusia que sea responsable de esos ataques hechos por hackers, pues sí es parte que afecta la institucionalidad ucraniana y el funcionamiento de las instituciones ucranianas. Y en cierto modo, causar caos y desgobierno en Ucrania a través de ataques cibernéticos, pues es otra forma de hacer la guerra y que va a caracterizar este momento, que es un tema del que no se habla mucho, digamos, es poco comprendido, pero que está ahí presente y que ha marcado esas estrategias de guerra, que no necesariamente las acciones rusas tengan que estar limitadas a operaciones militares físicas, sino también a otro tipo de operaciones que hacen parte de esas nuevas estrategias de la guerra. Y esto es parte de lo que Ucrania ha estado señalando y de que es una característica de los conflictos en el futuro. Y el tercer aspecto que yo les comentaba que vamos a profundizar tiene que ver con esos famosos acuerdos de Minsk. Ya les decía que en el año 2014 se había firmado un primer cese al fuego entre los separatistas ucranianos en Lugansk, en Donetsk, y este acuerdo se había violado muy fácilmente. Se firmó uno nuevo en el año 2015, donde Francia y Alemania, los actores que yo les mencionaba en la anterior sección, pues fueron como los garantes, y se llegó al cese al fuego, respetado pues más o menos, digamos, siempre. Es imposible que haya un cese al fuego perfecto, es muy complicado que se den, digamos, entre las partes, sobre todo cuando los actores aún siguen viendo intereses dentro de este conflicto y dentro de que la guerra sigue teniendo un sentido político y el enfrentamiento.
Pero los acuerdos de Minsk tienen un aspecto muy claro y es qué vamos a hacer con esos territorios. Y es muy diferente cómo ve Ucrania la situación a cómo lo ve Rusia. Y por eso el rol de Ucrania sigue siendo supremamente importante, porque Ucrania o defiende esos territorios y busca reconquistarlos o renuncia a ellos. Así como le pasó con Crimea, que habíamos dicho, Crimea tiene una historia muy particular en el tema ruso en nuestro episodio anterior. Y si no lo han escuchado, quiero invitarlos a que lo hagan para entender parte de este contexto histórico. Es que para Ucrania estos son territorios ocupados. Es decir, que una fuerza extranjera, los rusos, están ocupando esa zona, apoyando con logística, con armas, incluso con presencia militar a los separatistas. Y que esos territorios, los que están ahí no son ucranianos, sino que esos territorios están ocupados por fuerzas rusas. Y que entonces no son autónomos, y que esos acuerdos de llevar unas elecciones de autogobierno en esas regiones pues están viciados, porque lo primero que tiene que ocurrir es que se retiren los rusos para que la gente en esas regiones pues decida y se autogobierne y maneje y decida cómo maneja sus relaciones con Ucrania y sus relaciones con Rusia. Que la gente no está autodeterminándose, que es ese concepto que es muy interesante dentro de las relaciones internacionales. Mientras que por otro lado, para los rusos dice, estos territorios son autónomos, yo no tengo nada que ver ahí, yo no estoy ahí, yo no tengo ninguna responsabilidad en estos acuerdos. Y lo que pasa es que el gobierno ucraniano no está cumpliendo, no está dejando que estos territorios se autogobiernen, que lleven sus elecciones libres, que creen sus propias instituciones. Entonces, ese es el problema del asunto. Y aquí hay una parte importante, porque recientemente la Duma, que es como el equivalente al Parlamento ruso, pues ha lanzado una ley donde palabras más, palabras menos, le dice al presidente ruso, usted tiene que reconocer la autonomía, es decir, que estos territorios son separados, son autónomos de Ucrania, son independientes. Es decir, Rusia va a hacer un anuncio que el presidente ruso reconoce estos territorios como independientes. ¿Eso cómo puede llegar a influir? Pues sobre el papel no cambiaría mucho la situación, pero sí funcionaría si llega a haber un ataque de Ucrania a estos territorios. Y entonces Rusia podría en cierto modo actuar en defensa. Por eso, digamos, ¿dónde está la estrategia política de toda esta situación? Sí, por eso siempre tenemos que buscar, cuando hablamos de una guerra y de un conflicto, más que describir cómo se mueven las tropas y cómo se dan, digamos, eso es importante en términos militares y entender cuál va a ser la afectación y cuál es la estrategia que vamos a definir y el tipo de armamentos y cómo me defiendo y cómo ataco. Pero detrás de eso, de la guerra, hay que entenderla como algo político, como que está detrás de una serie de objetivos y de una serie de intereses. Y ese reconocimiento internacional por parte de Rusia a esos territorios, pues puede desbalancear la situación y también servir de puerta de entrada para la intervención rusa en Ucrania. Este es más o menos el panorama y cómo Ucrania puede ser un actor clave en cómo los acuerdos de Minsk se lleven a cabo. Es decir, Ucrania tiene una balanza ahí de cómo reacciona ante estas declaraciones rusas, porque si tal vez Ucrania tiene una política de ceder entre esos territorios, puede hacer que se llegue a un acuerdo diplomático. Pero yo les digo, las negociaciones no son tan fáciles. Usted no siempre puede ceder a las demandas de su enemigo, porque si usted le da una cosa, tal vez le pida otra. Y ese es un problema que usted no puede hacer. Es decir, cuando usted negocia, usted recibe una parte, pero también cede otra. Entonces ahí se llega a ese tipo de acuerdos y esto va a ser importante en Ucrania. Y por eso les digo, todos estamos mirando hacia qué ocurre en Europa, qué dice Estados Unidos, qué dicen los rusos, qué dice China. Bueno, es importante centrar nuestra atención en qué dice Ucrania, porque es que el que está ahí en la mesa, el que se están repartiendo, pues es precisamente este país y que tiene una capacidad de llevar este conflicto hacia una resolución pacífica. Y esto va a ser clave y que debemos entender qué va a ocurrir más adelante, porque la situación sigue siendo tensa, los esfuerzos de paz están, pero no es tan fácil salir de este conflicto por ahora.
Entonces, según lo que hemos visto, vámonos para unas ideas finales, y es que parece ser que esta situación es muy particular, y es que todos parecen salir beneficiados si no hay guerra. Es decir, la guerra es una estrategia política, les he venido insistiendo en el episodio de hoy, pero en este caso parece que los objetivos políticos para todos se cumplen siempre y cuando no haya guerra. Es decir, el costo de la guerra puede cambiar este panorama de ganadores. Recordemos en las famosas teorías de negociación donde podemos hablar de un gana-gana, de un pierde-pierde, de un gana-pierde, de un pierde-gana. Y en estos escenarios parece que los diferentes actores bajo esta amenaza de la guerra pueden estar ganando. Primer actor, la OTAN. Hace un par de años, en el año 2019, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decía que la OTAN tenía muerte cerebral y que esta organización que se había creado para contener a Rusia pues no tenía sentido, porque Rusia pues ya ¿para qué? La Unión Soviética, ¿para qué? Ya no existía la Unión Soviética, ya estaban metidos en otro tipo de escenarios, pues parecía que no tenía sentido. Bueno, estas nuevas políticas agresivas de Rusia revivieron a la OTAN, y no solo la revivieron, la revitalizaron. Recordemos que parte de la discusión entre Estados Unidos en la época de Donald Trump y de la Unión Europea era que Donald Trump decía que Europa no pagaba por su seguridad y que Estados Unidos estaba encargándose de la seguridad europea, y que ya no quería hacer eso y que iba a reducir las colaboraciones, los aportes de Estados Unidos a la defensa europea. Pues para la OTAN, nuevamente, Estados Unidos es un actor clave y revigoriza su papel y sabe que la OTAN es importante y todos los países tienen que estar detrás de la OTAN, pero incluso países que no son parte de la OTAN, como los países escandinavos, ¿sí?, volvieron a ver pertenecer a la OTAN como una muy buena posibilidad. Es decir, no cerraron la puerta a en el futuro unirse a la OTAN. Y aquí volvemos a decir lo interesante que decía China y Rusia, que decía, no más países pueden acceder a la OTAN. Pues es muy difícil que Rusia y que China le digan a Suecia, por ejemplo, que no se una a la OTAN. ¿Bajo qué criterio? ¿Sí? ¿Cómo eso viola la soberanía de un país de decidir a qué quiere pertenecer y a quién no? A ese libre derecho de la autodeterminación. Entonces la OTAN es un ganador porque se revitaliza. Para Estados Unidos vuelve a ser importante la seguridad en Europa, la seguridad de sus aliados. Nuevamente, y ahí asociado el presidente Joe Biden. Si no hay guerra, el presidente Joe Biden muestra que logró disuadir a Rusia, mostró fuerza, mostró determinación, mostró que sus declaraciones de que iban a haber sanciones fuertes funcionaron. Y esto es una parte interesante porque un presidente Biden, donde ustedes recuerdan en 2006 decían que era como un poco dormido, que le decían Sleepy Joe, entonces que no tenía como mucha fuerza, y vea, logró contener un ataque ruso. Eso sería un escenario perfecto para Joe Biden porque muestra que, uno, las soluciones diplomáticas funcionan, que él mostró la capacidad de fuerza para disuadir al enemigo y que Estados Unidos es un país todavía potente que puede decirle a Rusia hasta aquí y ya no más. Eso es importante, digamos, el tema de las líneas rojas, saber hasta qué punto vamos a llegar y actuar, porque en otras situaciones los Estados Unidos las líneas rojas no han servido para nada, sobre todo en el caso sirio, cuando se dijo que si Siria usaba armas químicas, pues Estados Unidos intervendría, y a la hora del té no pasó nada, que eso ocurrió en la época de Barack Obama. Entonces, mostrar a un Joe Biden fuerte, evitando el conflicto, logrando el triunfo de la diplomacia y la disuasión, pues también sale como un ganador ahí pegadito a lo que ocurre con la OTAN. Ucrania también gana. Si no hay guerra, por supuesto, Ucrania gana, porque va a ser el país principalmente afectado, tanto en costo de vidas y materialmente. Pero también el presidente Zelensky se va a ver beneficiado porque detrás de ese esfuerzo nacionalista que está haciendo de unir a la gente alrededor del rechazo a lo ruso, pues está su proyecto en cierto modo político y lo va a acercar mucho más a Europa. Y eso va a ser interesante para los ucranianos. Europa, por su lado, la Unión Europea pues siempre tiene muchas formas de verlo, pero el papel de Alemania, que es un actor clave, que esa transición después de Angela Merkel y mostrar que personajes como Olaf Scholz y Emmanuel Macron pueden intervenir en los conflictos y que Europa puede ser el que cierre estos acuerdos, pues también es un triunfo para los europeos.
obviamente se evita la guerra, pero también Europa sale revitalizada porque estos nuevos actores que llegaron y qué vamos a hacer después de Angela Merkel, pues parece que también funciona el asunto. Ese es el escenario. El último es, ¿y Rusia es el gran ganador? Esta es una pregunta que nos va a quedar acá, porque en el corto plazo encontramos que Rusia pone el mundo en jaque cuando quiere, que pone las reglas sobre la mesa, que se sienta a negociar, que si tiene unos intereses, unas preocupaciones, sus acciones determinan el mundo, que Putin sabe que ahora no se puede hacer nada sin contar con Rusia y eso puede ser a corto plazo una ganancia, pero quiero colocarles el otro lado de la moneda y es, ¿qué ocurre si Rusia mueve casi todo su ejército a la frontera con Ucrania y al final no ataca? ¿No muestra eso el presidente como un poco débil? Algunos creen eso, sobre todo analistas de The Economist, vienen a decir, puede dejar muy mal parado al presidente ruso si no consigue sus demandas, si no consigue establecer las reglas y los términos del acuerdo, puede dejar que al final terminó cediendo y terminó haciendo tanto esfuerzo por nada. Como les digo, la política muchas veces se tiene que mirar a largo plazo, en desarrollos futuros, porque esta situación va a quedar en un punto de a todos nos conviene esta situación de crisis constante, de tensión constante, donde posiblemente no se va a definir nada. Por el momento, y como decíamos y cerramos este episodio, el balance parece que con evitar el conflicto todos son ganadores. Que esta situación tensa reforzó en algunos casos las alianzas militares, reforzó a otros su posición política y su poderío. Si llega a darse una guerra como ocurre, tal vez estos ganadores no van a pasar y esto es parte importante de entender que va a marcar el proceso de negociación y la salida a todo este conflicto. Antes de finalizar este episodio, quiero contarles a los oyentes que nos escuchan en Spotify que gracias a las nuevas opciones que tiene la aplicación pueden interactuar con Difunde Podcast. Pueden hacerlo en las encuestas y en la sección de preguntas. Pueden dejar sus comentarios, pueden proponer temas y claro, por supuesto, calificar el podcast para así poder llegar a muchas más personas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.